Son las 8:14. Damos la bienvenida al doctor Jorge Moreno Llanes. Él fue catedrático universitario, fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Cuenca, la Facultad de Derecho. Hoy se ha jubilado ya de su vida académica, pero continúa activo en su profesión. Doctor Moreno, le damos la bienvenida. Cuéntenos más detalles sobre este estudio académico que ha hecho usted de la situación actual en el marco de la Constitución y las leyes, lo que estamos viendo en el inicio de esta campaña con un candidato a la presidencia de la República que es también el presidente. Muy buenos días, ingeniero, muy buenos días, Rosana, muy buenos días a la ciudadanía que nos ve y nos escucha por este importante medio de comunicación nacional. Bien, estoy jubilado efectivamente dentro de los temas académicos, cuanto también en el tema profesional no lo ejerzo, sino se trata de temas muy excepcionales o de amigos probablemente familiares, pero hasta allí nomás. Sí, el asunto es que últimamente me he puesto justamente a escribir algunos temas, toda vez de que la situación del país es bastante crítica, bastante compleja. He escrito el asunto del artículo 44 de la LOCEP en cuanto a su constitucionalidad o no, que tiene relación con el tema de que los asambleístas delegaron al Ministerio del Trabajo para que efectivamente a través de un acuerdo ministerial pueda establecer las sanciones graves a los servidores sujetos a la LOCEP. También he escrito sobre el tema de los elementos constitucionales y potenciales cambios que pueden darse en toda la estructura del poder del Estado. Y últimamente, ante la situación que se ha presentado, escribí sobre el tema de la reelección. Y allí considero una situación muy importante. Hay dos criterios que se han venido sosteniendo. Unos que sostienen juristas reconocidos a nivel nacional, que la resolución 002-2010 de la Corte Constitucional, que fue interpretativa ante una petición del señor González respecto a que si los artículos 148, me parece, 129, 130, posibilitaban el tema de la reelección. Sobre todo era para la época del señor Correa que convocó a la Asamblea Constituyente y que luego... Esta resolución del 2010. Sí, del 2010. Y evidentemente podía o no ser luego candidato y debía contarse como primer paso el que estaba en el ejercicio. Esa fue la resolución, esa fue la intencionalidad y la manera en que la Corte Constitucional se pronunció. Pero lo que debemos tomar en consideración es también el Código de la Democracia. El Código de la Democracia no es otra cosa sino el desarrollo de las normas constitucionales en temas eminentemente electorales. Y en el artículo 1, justamente dentro de los principios se consagra el principio de igualdad de oportunidades. ¿Qué significa el principio de igualdad de oportunidades en las competiciones electorales? Significa que desde la convocatoria a elecciones, pasando por la inscripción, calificación de candidaturas, integración de juntas receptoras del voto, campaña electoral, el día de las elecciones, el cómputo de las votaciones, las adjudicaciones de puestos, los resultados, etcétera, en todas esas fases del principio de igualdad de oportunidades tiene que estar presente. Este principio tiene dos contenidos que yo lo desarrollé justamente en un libro que tengo sobre los elementos de derecho electoral ecuatoriano. El primer competente tiene que ver con la posibilidad de que los electores y de manera también implícita los candidatos puedan justamente escoger entre los distintos programas y cualidades de los candidatos. Y el segundo elemento tiene relación con el financiamiento de las campañas electorales y la participación a través de los medios de comunicación. Entonces, bajo esa perspectiva, sobre todo este segundo elemento, significa de que los recursos económicos tienen que generarse en campaña electoral en igualdad de competiciones y la libertad para que todos puedan, a través de los medios de comunicación, tener esa posibilidad de llegar con sus propuestas hacia los electores. Esta es una vertiente de alguna manera negativa que efectivamente conlleva
a que el Estado les entregue esa posibilidad y que ninguno de ellos pueda tener mejores expectativas. Pero adicionalmente también en la esfera positiva de este principio se dice que ninguno de los candidatos debería estar en el ejercicio del poder, porque caso contrario se pierde la oportunidad de ser iguales en esas competiciones electorales. Permítame un pequeño paréntesis, no es una norma universal, hay muchos países que sí permiten esto. No, es que está consagrado en nuestro Código de la Democracia. En el artículo 1 está consagrado el principio de igualdad de oportunidades. ¿Es legislación ecuatoriana? Sí, es legislación ecuatoriana y es legislación de muchos otros países, a diferencia de otros países como en los Estados Unidos de Norteamérica, donde no regula este principio. Y allí sí el presidente puede ser candidato y puede ser presidente como tal, hasta en el día de las elecciones puede estar realizando campaña. No, pero esa es otra corriente jurídica que se lo maneja en este país, a diferencia de lo que manejamos en este axioma de la ley es la ley nos guste o no nos guste, hay que tiene que cumplirse. Entonces, yendo por esto, si ustedes revisan, no estoy bien si es del artículo 93 o el 96 del Código de la Democracia, en el segundo párrafo se dice que todos los candidatos que quieran participar en una contienda electoral y que están en calidad de servidor público deberían pedir licencia para participar en esa contienda a partir de la campaña. Que usted mismo a partir cita de la campaña electoral. No, entonces, eso significa de que si alguien está en el ejercicio de un cargo público, para no tener una mejor opción, digamos, de que tenga una infraestructura estatal en la contienda electoral, debe imperativamente, dice la norma, deberán tener licencia, ¿no? Y es una licencia sin sueldo, es una norma obligatoria, y si no se cumple, hay objeto ilícito en la misma. Entonces, ello conlleva a que efectivamente, si ustedes revisan a su vez también las normas respecto a las infracciones electorales, siendo el órgano competente para conocer de los mismos del Tribunal Contencioso Electoral, allí se establecen infracciones leves, graves y gravísimas. Y estas estarían dentro de las gravísimas porque dice uno de esos numerales que todo lo que contravenga lo que está establecido en la ley es causal justamente para imposición de una multa fuerte, luego para la suspensión de los derechos políticos o para la pérdida del cargo. Incluso entonces, se hablaba también de peculado y otras figuras de esta naturaleza que podría acarrear el hecho de seguir con esta circunstancia de no pedir licencia. Correctísimo, porque el Código de la Democracia prevé que sin perjuicio de las competencias que tengan los órganos electorales, también las competencias en la materia que les corresponde lo tienen la Contraloría General del Estado, lo tienen los jueces, etcétera. Entonces, en esa esfera habría que ver si el momento en que utilizamos la infraestructura pública estatal es o no un peculado, y si evidentemente eso conlleva a una erogación económica. Yo en el escrito pongo un ejemplo y digo, no es igual que el señor presidente de la República, candidato, se pueda trasladar desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, así sea para un tema eminentemente de su gestión, no es igual que cualquier otro ciudadano. ¿Por qué razón? Porque él tiene que utilizar el avión presidencial, la seguridad del Estado, el gabinete a sus órdenes, y la prensa lo está esperando en el aeropuerto de Quito y lo está esperando en el aeropuerto de Guayaquil. Entonces, ahora lo que ha dicho ADN, doctor Moreno, es que ellos no van a pedir licencia y que no van a hacer campaña electoral. No obstante, ayer ya le vimos al presidente de la República en el balcón saludando a un grupo de gente convocada. Lo que dice usted, Rosana, el señor presidente con todo su equipo de servidores públicos está en el Palacio Presidencial, en la parte alta, saludando con sus coidearios, que, ojo, ingresaron solamente ellos, porque no se permitió el ingreso de otras personas. Entonces, una situación de esa naturaleza está en desigualdad de condiciones con los demás candidatos. A otros los medios de comunicación ese día no les han requerido, ni les han llevado justamente a través de los medios para que conozca el público, a diferencia del que fue de carácter nacional la situación. Entonces, esa competición electoral vulnera el principio de la igualdad. Ahora, doctor Moreno, en este país polarizado políticamente
infiltrado en sus instancias institucionales por poderes fácticos, infiltradas esferas de poder por la narcodelincuencia. Con frecuencia se piensa que las leyes obstruyen, obstaculizan las buenas intenciones desde el sector político y benefician a los sectores interesados. ¿Cómo hacer ante estas circunstancias que llevan nuevamente a ese debate de si las acciones, los fines justifican los medios? Completamente de acuerdo. Allí pasamos a la otra esfera, a la esfera de la función legislativa. Y en la esfera de la función legislativa hemos observado que incluso una de las agrupaciones allí presentes que dijo no iba a cruzar la línea roja, no solamente que ha cruzado la línea roja, ha cruzado la línea amarilla, la línea azul y ha pasado la línea roja, ¿no? Y se ha unificado con grupos a los que les tenía como sus enemigos políticos, como es la Revolución Ciudadana, como es el Partido Social Cristiano, etcétera. Y se refiere a Constituye usted. Pero obvio, y ellos, por ejemplo, cuando se trató el proyecto económico urgente, ¿no?, respecto a lo que se denominó por parte del Ejecutivo la ley antipillos, que justamente le daba mayor función, mayores atribuciones a la UAFE, ¿qué dijeron? Que a través de una sola discusión, en un solo debate, podían archivar la ley. Y eso es completamente inconstitucional, porque la propia Constitución y la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé que tiene que haber 2 debates, porque tiene que seguirse el mismo procedimiento que se sigue para una ley ordinaria, con la diferencia únicamente respecto a los plazos. Entonces, vea usted, allí lo que se manifiesta es evidente, ¿no? ¿A quiénes se está beneficiando con ese tipo de acciones que no solamente van en contra de los intereses del país, sino que evidentemente también están frenando la posibilidad de atacar a esos grupos que son contrarios al marco jurídico ecuatoriano? Eso y otros casos más que se han venido generando, ¿no? Entonces, definitivamente no podemos aceptar también que tengamos un legislativo que permanentemente está vulnerando la Constitución a través de boicots a las acciones del presidente de la República o a través de tener allí, sin darle trámite a varios proyectos que son de necesidad urgente en el Ecuador. Para no hablar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si ustedes revisaran mi artículo que le voy a hacer llegar, Gustavo, respecto de los elementos constitucionales, allí sostengo yo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe ser eliminado. ¿Por qué razón? ¿En dónde está el sustento, el fundamento del mismo? Está en un ideólogo del fascismo que fue Carl Schmitt en la época justamente de Hitler, donde sostenía que la democracia burguesa o la democracia liberal no podía basarse simplemente en el voto secreto, que eso es una aberración, decía, ¿no? Y que debe basarse justamente en cabildos, en la proclamación, en definitiva, en voz alta de los ciudadanos, que en el fondo viene a ser esto justamente. Por esta eliminación del Consejo de Participación va a requerir una constituyente, ¿o no? Pero obvio, es obvio, no hay otra alternativa para eso, porque ya además se ha vaciado el tema cuando se ha permitido que a través de elecciones lleguen justamente a ese cargo, pero sustentados en las propias organizaciones políticas. Ya vimos el tema de la Liga Azul. Entonces, estamos engañándole al pueblo con ese tipo de órganos que en el fondo no cumplen la función social y se hacen los representantes de la sociedad, cuando en el fondo el representante completo de ellos son quienes están en la dirección del país. Una Asamblea Nacional Constituyente está en la agenda de varios de los candidatos. Acaba de hablar sobre esto Iván Saquicela. El propio presidente de la República ha dicho que hay que hacer grandes reformas a la Constitución, que él se reserva para hacer su propuesta luego de ganar las elecciones. Es ineludible este tema. Va a haber una Asamblea Nacional Constituyente, pase lo que pase en las elecciones ecuatorianas. En el artículo último al que usted hizo alusión, Gustavo, allí yo digo conclusiones. Probablemente la intencionalidad del presidente, a través de
no ceder el ejercicio del cargo sea justamente ganar las elecciones e inmediatamente convocar a una constituyente. Inmediatamente. Con eso conllevaría a la desaparición de todos esos elementos que están obstaculizando la situación del país. Yo, por ejemplo, en ese artículo que planteo, sostengo de que debemos tener una bicameralidad, ¿no? Pero con una representación del Senado, es decir, por territorio, de 1 por cada provincia. 24 nada más, ¿no? Y 1 por cada 500,000 habitantes en la Cámara poblacional. De tal manera que no vamos a exceder ni de 70 representantes a nivel nacional y con 2 cámaras. Ojo, y con 2 cámaras, ¿no? Y en tanto ahora se incrementaron el número en cambio ahora son 154. 154, hemos pasado de 137, me parece, a 154, que es una gran cantidad de representantes y que no va acorde con la proporcionalidad de la población en el territorio ecuatoriano. Entonces, propongo eso, propongo la eliminación de la función de transparencia y control social, propongo la eliminación de la función electoral, que el tema jurisdiccional tiene que hacerse cargo la sala constitucional, tiene que ser sala constitucional y electoral, para que justamente conozca de eso, y un órgano autónomo que sería un tribunal electoral en la esfera administrativa electoral. Propongo asimismo en el Ejecutivo que se elimine la rectoría, de tal manera que se pueda allí reformular todo el tema económico para dar una apertura más viable a la posibilidad de que vengan inversiones extranjeras, porque tal cual como está el marco jurídico ecuatoriano, la inversión extranjera no va a venir. ¿Cómo ve usted este tema, de la seguridad jurídica tan ligada, como usted señala, a la inversión en general y a la inversión extranjera? Es que no hay seguridad jurídica en el Ecuador. Lamentablemente no existe seguridad jurídica. Y allí está ese riesgo país de el riesgo país de 1.200. Argentina, que estaba por encima del Ecuador, este rato está por los 584 en riesgo país y probablemente baje más. Entonces, si no tenemos la posibilidad de que la inversión extranjera venga y que se posibilite adicionalmente el arbitraje internacional, porque caso contrario no van a venir, ¿no? Y el arbitraje internacional les permitirá ver las situaciones en igualdad de condiciones, porque aquí creemos que nuestros jueces tienen que resolver y que si resuelven otros se están atentando a la soberanía. No es así, el propio Correa lo hizo, pues, y lo han hecho. Ahora con una nueva constituyente nos corremos nuevamente el riesgo de tener una constitución para 300 años y que vamos a tener que hacer reformas cada cierto tiempo nuevamente. Es que los cambios son inmediatos de una sociedad que avanza, pero a pasos agigantados. Entonces siempre habrá enmiendas y reformas en las constituciones del mundo. Estados Unidos está dando pasos en ese sentido y las enmiendas lo hacen permanentemente, a pesar de la rigidez con la que ellos se manejan. Existe esa posibilidad, pero ante todo ha sido la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos quien le ha dado justamente forma a ese esqueleto de la Constitución de 1787 de los norteamericanos. No, y eso es lo que esperamos. Tenemos una buena Corte Constitucional, yo diría, ha morigerado las últimas sentencias, pero todavía tenemos un grave problema, el Estado de Derechos. El Estado de Derechos, que yo de lo que he analizado, no, dicen, el fin último son los derechos. Perfecto, yo no discuto, los derechos tienen que ser justamente la razón de un Estado. Pero ¿en dónde queda la seguridad jurídica? ¿En dónde queda la seguridad interna y externa del Estado? No debería contradecirse. Es que está contradiciéndose. No, entonces prevalecemos un individualismo a través de los derechos y sostenemos que la Constitución es un todo para la solidaridad de todos. ¿Qué contradicción más grande, pues? ¿Qué contradicción más grande? Ahora, ¿cuándo, doctor Moreno, Ecuador va a poder alcanzar una situación más estable? Ir a una Asamblea Nacional Constituyente es ponernos en un gran paréntesis de inestabilidad, pues la gente tiene incertidumbre, no sabe qué es lo que va a suceder, cómo va a concluir una aventura de este tipo. La inversión extranjera, la situación de empleo del país, la migración, todo esto se suma a una situación ya muy difícil que tiene el país. ¿Cuándo podemos alcanzar algo de estabilidad para que las cosas en la vida diaria de las personas no tengan que estar tan dependientes del quehacer político? Bueno, es un tema que también se ha discutido permanentemente, que es lo fundamental,
las leyes o las personas. Y claro, muchos han dicho las leyes, pero permanentemente sostenido. Así tengamos la mejor ley del mundo, pero si las personas que deben ejecutarlas o que deben aplicarlas no son los idóneos, definitivamente no funciona. Eso es lo que ocurre en el Estado ecuatoriano. Hay un grave problema con la clase política ecuatoriana, reflejada en diversas encuestas, entre ellas Latino Barómetro. Claro, lamentablemente, una administración de justicia que no administra justicia verdaderamente, que se demora en el tema de los litigios, que hemos tenido corrupción en la esfera penal, incluso a nivel nacional. Allí están sentencias que se han expedido últimamente y varias denuncias respecto de jueces que han recibido erogaciones de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa esfera de la administración de justicia, yo diría, con excepciones, probablemente puede ser la Administración de Justicia de Cuenca, uno que otro lunar por allí, pero la Administración de Justicia de Cuenca es honesta, yo diría, ¿no? Pero no podemos comparar con la de otras provincias, donde sobre todo la delincuencia y el narcotráfico es el centro de su atención. Entonces, bajo esa esfera, evidentemente no va a funcionar. Si no tenemos jueces honestos, si no tenemos jueces valientes, si no tenemos jueces que vayan justamente a toparse con estos grandes problemas, la situación no va a cambiar. Para finalizar, doctor Moreno, si no recordamos mal, usted fue parte del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo ve el papel cumplido hasta ahora por la función electoral? Yo diría que es negativa. Tanto la del Consejo Nacional Electoral cuanto la del Tribunal Contencioso Electoral. Son, yo diría, dobles en su actuación. Ya por allí dos vocales del Consejo Nacional Electoral dijeron que si no se pide licencia, ellos serán los primeros en presentar la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral. Esperemos que sí. Recordemos los problemas que tuvimos en la elección del señor Lasso con el candidato de la SUAY, no recuerdo el nombre del candidato de la SUAY, que fue por la representación en esa época de Pachacuti, donde efectivamente Yacu Pérez dijeron que iban a revisar todas las actas y terminaron haciendo todo lo contrario. Y así sucesivamente han tenido situaciones que no son compatibles. No hay un verdadero control electoral. Si usted les pide, por ejemplo, que le digan, a ver, tienen sancionadas a las organizaciones políticas o a los candidatos del último proceso electoral que han gastado más de la cuenta, no pasa absolutamente nada, ni en el ASUAY, ni en ninguna parte del país, ni en el Consejo Nacional Electoral. Y si va al Tribunal Contencioso Electoral, igualmente allí las divergencias que existen entre ellos ha generado de que o se demoren en las resoluciones o las resoluciones sean tibias. Y eso es lo que puede ocurrir en el caso del señor presidente, que terminen solamente con una sanción económica. Bien. Le agradecemos por su presencia y por habernos acompañado en esta mañana. Siempre a las órdenes, Gustavo. Declaraciones del doctor Jorge Moreno Llanes, ex catedrático universitario. Son las